La Universidad Diego Portales y su núcleo de investigación en neurociencias presentaron el libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Los autores argentinos buscan explicar el funcionamiento del cerebro considerando diversas disciplinas y aborda conceptos e interrogantes como, por ejemplo, la toma de decisiones, qué es la conciencia y qué son las emociones. Vamos a conocer un poco más acerca de este libro. Está con nosotros uno de los autores, el neurocientífico y director de la Universidad, del núcleo Universidad Diego Portales y la Fundación INECO para la Neurociencia en Chile, doctor Facundo Manes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un placer estar con vos. No, un gusto que nos acompañe también en un momento que tan importante para los argentinos, pues. A minutos del match. Así que gracias por su tiempo. Usted viene a presentar el libro precisamente Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. ¿Qué tan importante es poder conocer y avanzar en el conocimiento de la mente para mejorar la calidad de vida de las personas y finalmente, lo que ya le indicaba, poder ser un poco más felices? Muy buena pregunta, es muy importante. De hecho, hoy sabemos que el capital más importante de una nación es el capital intelectual de sus habitantes. Y aprendimos más sobre el cerebro humano en las últimas décadas que en toda la historia de la humanidad. Más en 60, 70 años que en 5.000 años de historia. ¿Por qué? Porque hay muchos científicos estudiando, tenemos tecnología nueva. ¿Y qué aprendimos? Y bueno, una de las cosas que aprendimos es qué hacer para proteger nuestro cerebro, para vivir mejor. El otro tema importante que aprendimos es cómo la emoción influye en nuestra conducta. Y cuando usted entrega ese tipo de datos, pareciera que muchas veces nosotros tenemos problemas con, o no sé si problemas, pero de repente pareciera que las emociones que tenemos en este momento no son las que creemos, o las decisiones no sabemos si son las correctas. ¿Cuánto aporta este libro que usted viene a presentar para poder conocer un poco más cómo mejorar nuestras conductas? Bueno, en el libro el tema de emoción está permanentemente en todos los capítulos porque somos seres emocionales. Nosotros en todo momento tenemos una emoción, o estamos aburridos, o apáticos, o divertidos, o con bronca, o con celos, o cualquier tipo de emoción. Y esa emoción genera una decisión clave, o facilita la decisión. Es más, te voy a decir, la toma de decisión humana no es lógica ni computacional, está facilitada por la emoción. Además, uno olvida todo en la vida. ¿Qué recuerda? Solamente recordamos lo que nos emociona. O sea, la emoción cumple un rol clave, y una de las emociones más importantes es el miedo. Y el miedo puede ser real, porque nos está pasando algo trágico, o puede ser imaginario. Cuando imaginamos algo malo o trágico, o tenemos miedo, nuestro cuerpo tiene taquicardia, tiene cambios corporales. Entonces, eso es ansiedad. La ansiedad es un mecanismo normal del cerebro para detectar peligro. Pero ¿qué pasa cuando detecta peligro donde no hay peligro? Aparece la ansiedad, que es la psicopatología más frecuente en la actualidad. Y eso tiene, de alguna manera, ¿cierto?, vía todo el conocimiento que han adquirido en la neurociencia, ¿tiene alguna posibilidad de corrección? Sí, porque de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y muchas veces podemos tener pensamientos tóxicos. Si yo ahora pienso que vos pensás que yo soy un argentino soberbio, o que no sé mucho de esto y que el reportaje está siendo malo, me voy a sentir mal. Si yo pienso ahora que vos pensás que soy un argentino, que no parezco argentino, que estoy haciendo un buen reportaje y que sé sobre el cerebro, me voy a sentir bien. Pero yo no sé qué pensás vos. Es toda una fabricación mental mía. Y la gente que es resiliente tiene naturalmente tendencia a ver el vaso mitad lleno, aunque esté mitad vacío, mitad lleno. La gente resiliente está más tendiente a ver la parte llena. La gente que tiene más pensamientos depresivos y ansiosos ve la parte vacía del vaso, y eso obviamente con terapia, con las nuevas investigaciones de neurociencia, se puede ayudar a vivir mejor. Usted ha dicho que en toda la historia de la humanidad, ¿cierto?, no se ha aprendido lo que se ha aprendido en los últimos años. Por lo tanto, me imagino que el poder conocer un poco más de la neurociencia y un poco más de nuestro cerebro, de nuestra mente, para ser un poco más felices, es muy difícil en poco tiempo de entrevista. Entonces, yo lo quiero llevar directamente al tema del libro, para saber qué es lo que pueden encontrar los lectores precisamente en este libro que usted viene a presentar a nuestro país. Bueno, primero, saber sobre los mitos. ¿Usamos 10% del cerebro? Les adelanto que no, usamos todo el cerebro. Ah, es mito entonces. Sí, también... Uno siempre ha pensado que tiene tanta capacidad perdida, ¿no? Por ahí tiene 10% del cerebro, usa el 10% el que inventó esa frase, pero no es cierto. Diferencias entre el cerebro femenino y masculino. No hay tantas diferencias anatómicas. Las mujeres procesan diferentemente las emociones. De hecho, hay más depresión en las mujeres que en los varones. Otra pregunta, ¿qué es la inteligencia? ¿Puede la ciencia medir la inteligencia? Aspectos de la memoria, del olvido. Y el último capítulo lo dedicamos a qué medidas podemos hacer en nuestra vida para mantener un cerebro saludable, un cerebro en forma. O sea que todas las preguntas que uno tiene acerca de la mente, de alguna manera, ¿tenemos libre albedrío para tomar una decisión? ¿Somos conscientes de todas las decisiones que tomamos?
No, algunas veces somos conscientes, pero otras veces actuamos en forma automática. Todo lo que sabe la ciencia, lo que ha investigado del cerebro, se puede encontrar en forma amena en este libro. ¿Qué lo motivó a usted entonces para plasmar este conocimiento que usted ha adquirido, cierto, en un libro que finalmente puede llegar a todos los que no estamos tan cerca de la neurociencia? Mira, yo estudié en Estados Unidos, después en Inglaterra, y allá hace 10 años, cuando yo estaba allá, más, 14 años ya, o más, estaba el apogeo de las neurociencias cognitivas, que es el estudio científico de la mente, de la toma de decisiones, de la conciencia, del lenguaje. Esas preguntas, por siglos, tuvieron interés en la civilización occidental, pero estaban restringidas a los filósofos, a los líderes religiosos y a científicos aislados como Freud. Hoy las neurociencias están abordando esas preguntas fascinantes de Occidente, pero en forma interdisciplinaria con tecnología. Cuando vine a Sudamérica, Argentina, estaban los neurólogos clásicos que veían muy bien la cefalea, el accidente vascular, el Parkinson, y los psiquiatras o los psicólogos, psicoanalistas, pero no había esta rama. Entonces, primero hice un laboratorio en Argentina, que hoy está acá en Chile con la Universidad Diego Portales, el núcleo de neurociencias, donde hay muchos científicos estudiando la mente, y después me parecía tan fascinante todo, que y aparte como todo lo hacemos con el cerebro, es importante que la sociedad debata los hallazgos sobre el cerebro, porque como somos cerebros con patas, todo lo que investigamos va a impactar en la educación, en la política, en la economía, en la filosofía, en la abogacía, porque todo lo hacemos con el cerebro. Entonces es importante que los datos de la investigación no queden en el laboratorio, que se difundan en la sociedad y que puedan ser debatidos. Y este libro va a estar al acceso de todos. Ya me contaba usted antes de iniciar la entrevista que ha tenido gran éxito en Argentina y que espera también, cierto, poder de alguna manera replicarlo en nuestro país. En Argentina fue un éxito inesperado, 100.000 ejemplares en 3 meses, y yo creo que no es por nosotros, es por la gran necesidad de la gente de saber qué se investiga en el cerebro, qué cosas son reales, qué cosas son mitos, y creo que el mérito del libro, humildemente lo digo, es que es muy científico, pero es muy ameno, y además pone límites a la neurociencia, porque yo soy el primero que dice la neurociencia no puede explicar todo. Si queremos tener un impacto en la educación, tenemos que, junto a los docentes, codo a codo, investigar cómo podemos aportar en la educación desde el cerebro. Cuando lo voy a llevar a otro tema tal vez un poco más alejado, pero su respuesta aclara muchas cosas. Usted dice, bueno, hay preguntas que estaban restringidas a la filosofía y que hoy, cierto, podemos entrelazarla con la ciencia y podemos tener un mejor resultado. En una época de nuestra vida, cierto, parecía que las disciplinas tenían que estar muy separadas entre sí y por ahí avanzar en sus distintos aspectos. Y hoy pareciera que cruzar todos los conocimientos permite un mejor desarrollo. ¿Cómo le ha ido a usted en eso? Precisamente cuando finalmente siempre hemos hablado de que cada día tenemos que ser más especialistas en solo un tema determinado. Excelente pregunta, te agradezco, Maga, porque este libro lo escribí con un licenciado en letras. Adelante. El coautor es un licenciado, y yo no lo hice es muy inteligente Mateo, y no lo hice como para que me traduzca a la sociedad términos científicos, lo hice como puente, porque yo pienso así, yo pienso que el futuro de las neurociencias no es decirle a los abogados, la memoria de los testigos muchas veces no es fiable, o decirle a los docentes, los chicos aprenden por la motivación, o decirle a los economistas, ojo con la emoción en la toma de decisión económica, o hablar con los filósofos sobre el libre albedrío. O sea, es conjuntamente sentarnos con los educadores, con los filósofos, con los economistas y debatir cómo puede contribuir la neurociencia en cada una de esas disciplinas. Y este libro es un ejemplo, es un puente con la literatura, con el arte, porque muchas veces la ciencia no se permite la ambigüedad. Y la ambigüedad sí se la permite el arte y la literatura. Así que en este libro el lector va a encontrar ciencia dura, pero también arte y literatura que explica muchas veces lo que los científicos no podemos explicar. Usted, dentro, cierto, de leyendo solo el resumen del libro, indicaba por ahí, cierto, este curioso mundo de las neuronas, que pareciera, cierto, que son una cantidad de estrellas en un solo ser humano. Por lo tanto, es bastante complejo poder avanzar en el conocimiento de ellas mismas. ¿Cómo usted finalmente también se interesa en esto? ¿Y cuál es la realidad que hay en la mente de cada uno de nosotros? Porque es tan curioso. Mira, hoy, además de que tenemos que tender puente con otras disciplinas, nuestros laboratorios están llenos de biólogos, matemáticos, físicos, neurólogos, psiquiatras, economistas, educadores. No es solo neurólogos o psiquiatras, hoy somos multidisciplinarios. Y yo creo que en ese sentido es el más importante para avanzar. Hay mucha gente inteligente estudiando el cerebro, no sabemos todavía una teoría general sobre el cerebro, no hay una teoría general de cómo funciona el cerebro. Tampoco tenemos idea de sabemos que las neuronas y los circuitos neuronales dan lugar a la experiencia personal, íntima, a lo que estás sintiendo vos, a lo que estoy sintiendo yo, a lo que está sintiendo la audiencia, pero no sabemos cómo se genera eso. Ahora,
esas dos preguntas son quizás las fundamentales, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se genera el pensamiento personal, íntimo de cada uno de nosotros? No tenemos ni idea, y tampoco tenemos idea de una teoría general. Pero hemos avanzado en cómo tomamos decisiones, en cómo recordamos, en qué es la memoria, cuáles son las memorias, en el olvido, en el lenguaje, en la percepción de la realidad por el cerebro. Y también hemos avanzado en enfermedades. Hoy muchos pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos que aún no tienen curas, enfermedades que no tienen cura, viven mejor. Y también viven mejor los familiares, porque cuando uno es familiar de un paciente neurológico o psiquiátrico, nosotros lo llamamos los otros enfermos, porque los familiares de alguien con estas condiciones tienen más ansiedad, depresión, estrés, toman más medicación de psicofármacos, falta más al trabajo, son los otros enfermos. ¿Y qué pasa cuando, cierto, la ciencia dura y la medicina logra, cierto, conocer acabadamente, por ejemplo, cómo funciona cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, pero se genera esta tremenda, cierto, duda que hay respecto a cómo funciona el cerebro? ¿Hay mucho tiempo donde no hubo interés precisamente en lo que ocurría, o finalmente esta máquina está hecha para generarnos este manto de duda? Es que es difícil. El cerebro humano es el órgano más complejo del universo, y es increíble que es el único órgano en el mundo que intenta entenderse. Este saco no intenta entenderse, esa cámara que está ahí no intenta entenderse. Nuestro cerebro intenta entenderse a sí mismo. Quizás no lo logremos, pero estamos en un buen camino. Pero es el órgano más difícil. Y bueno, de ahí está. Y también hubo, sobre todo en la salud mental, hoy la enfermedad mental causa más discapacidad que la enfermedad cardiovascular y que el cáncer. ¿Y por qué? Claro, porque ahí tenemos un fármaco que tal vez nos ayuda a solucionarlo. Sí, pero ¿por qué sabemos sí. poco? Porque detectamos las enfermedades mentales cuando aparecen los síntomas, y eso es tarde, es demasiado tarde. Hubo falta de investigación. La única manera de avanzar es con más investigación. Es tan importante para una persona que es alejada de las neurociencias, ¿cierto? Y que nosotros vivimos regularmente en nuestra vida cotidiana, el poder nosotros entender, de alguna manera, acercarnos cómo opera, ¿cierto?, en nuestra mente, o cómo también podemos nosotros conducir a pensamientos que nos permitan llevar una vida mejor y una vida feliz. Y se lo pregunto, no necesariamente en esta consulta que uno tiene que ir a hacer a un especialista, sino más bien en cómo nosotros podemos optimizar nuestro pensamiento para tener mejor vida y ser más felices. Bueno, el libro es una de las cosas que me planteé al hacer el libro, es que había una necesidad. No lo hice por mi necesidad, lo hice porque había una necesidad. Y el libro justamente habla de esto, de cómo podemos manejar los pensamientos, que muchas veces son tóxicos o distorsivos, y también en la importancia de la vida social. La gente aislada socialmente se muere antes. Es muy importante esto, la conexión social, porque el cerebro trabaja con el cerebro del otro. Tu cerebro está cambiando ahora, mi cerebro está cambiando ahora, la audiencia está cambiando el cerebro por escucharnos o por vernos. Entonces, también el desafío intelectual. El ejercicio físico, por ejemplo, caminar, crea nuevas neuronas, crea nuevas conexiones neuronales. Entonces yo creo que este libro es una necesidad, porque en Latinoamérica no había un libro de esta característica escrito por un latino americano que investiga. Había muchas traducciones de libros europeos o americanos, pero a veces se pierde el propio lenguaje. En el propio lenguaje se pierde lo ameno de un libro. Entendiendo, cierto, el tremendo misterio que es la mente, ¿hay pequeños datos o pequeños tips que usted nos pudiera compartir para mejorar, cierto, el trabajo de nuestro cerebro? Y se lo pregunto porque hablaba usted de ejercicios intelectuales. Por ahí, cierto, en el pasado hay muchos mitos, que si comes pasas tienes mejor memoria, pero dejando de lado todos esos mitos, ¿hay alguna forma, cierto, en que nosotros podemos ejercitar precisamente nuestra salud mental? Sí, hay que hacer... Mira, te lo voy a poner así. Hay muchas cosas para hacer, pero hay que hacerla en conjunto. Todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. No tener sobrepeso. El corazón como órgano, no como... Sí, el sistema vascular. No tener sobrepeso, comer sano, tener el colesterol en valores normal, o la glucosa en valores normal, el azúcar, no tener o cuidar la tensión arterial. Todo eso que hace bien al corazón, al sistema vascular, que sabemos, le hace bien al cerebro. Pero el cerebro hace bien tres cosas, además de lo del corazón. Hacer ejercicio físico, porque crea nuevas conexiones. Tener desafíos sociales, estar socialmente activo, y tener desafío intelectual. ¿Qué significa desafío intelectual? Si a mí me ponen en tu lugar ahora, para mí sería un desafío intelectual. ¿Por qué? Porque yo no manejo un programa. Pero para vos, aunque es un desafío intelectual pensar qué tenés que decir ahora, verme a mí, escucharme, ver lo que viene, es lo que haces siempre. Entonces, para mí, ahora me viene a bien Argentina, yo saco un trabajo científico, lo corrijo, el que está al lado dice, no, Manes está haciendo trabajo intelectual, pero es mi trabajo. Para mí, un trabajo intelectual que transpire mi cerebro sería aprender otro idioma, aprender economía o aprender más de ingeniería. Hay que hacer lo que uno no sabe.
Por lo tanto, asumir desafíos aunque sean un poco más complejos. Hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de lo que no le gusta, pero nunca jubilarse del desafío intelectual, porque la mente que se jubila intelectualmente se deteriora. Doctor, la última pregunta ya, ¿cierto? Usted, y lo llevo a otro tema, usted también, ¿cierto? Dentro de su currículum también estuvo liderando el equipo que intervino, a quien todos estuvimos muy atentos a la operación de la presidenta argentina, Cristina Fernández. Exactamente. Usted lideró el equipo de trabajo. Yo soy el director del Instituto de Neurociencias y lideré el equipo que hizo el diagnóstico y que operó la presidenta y que le dio el alta, que por suerte salió todo bien. No soy cirujano, la operó el doctor Fuster, que es parte del equipo de neurocirugía del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro que dirijo, así que fue un gran honor y una gran responsabilidad, pero por suerte salió todo muy bien. Perfecto. Y la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro, doctor? En Chile ya está, en todas las librerías, y también se puede comprar por ebook, en forma electrónica, pero en todas las librerías de Chile ya está. Y bueno, yo trabajo acá en Chile, en la UDP, así que para mí es un gran honor, porque me siento como en casa. Bien, pues doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Lo liberamos justo un par de minutos para que pueda ir a apoyar su selección también, pues. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias, Maga.